Buenas, a continuación les voy a explicar el tema de transformación de esfuerzo. Se mostrará cómo se transforman las componentes de esfuerzo que están asociadas con un sistema de coordenada particular en componentes asociadas con otro sistema de coordenadas que tiene una orientación diferente. El estado de esfuerzo plano en un punto está representado únicamente por dos esfuerzos normales y un esfuerzo cortante. Entonces aquí tenemos las dos componentes, estamos trabajando en el plano XY. Aquí tenemos las dos componentes de esfuerzo normal, sigma X y sigma Y. Este que ustedes observan acá, que está representado, este es el esfuerzo cortante, ¿no? Tenemos una orientación hacia arriba, hacia la derecha. Entonces, esta asignación será positiva, ¿no? Mire que va hacia arriba y hacia la derecha, positivo, positivo. Uno que va hacia la izquierda, negativo, y uno que va hacia abajo, negativo. Vamos a llamar menos por menos más. Esta orientación que nosotros estamos dándoles acá, vamos a considerarla positiva. Aquí lo tenemos. Entonces, nosotros les vamos a enseñar cómo se transforman estas componentes de esfuerzo que tenemos acá, esfuerzos normal y cortante, en otro sistema de coordenadas que tiene una orientación diferente. Vamos a suponer una orientación, esta orientación que tenemos acá, esta orientación diferente, donde aquí podemos trabajar no en el plano original, sino en uno con esta orientación diferente, X', Y', ¿sí? Esta orientación que inicialmente con el eje X forma esta orientación que le vamos a dar. Mire que aquí también podemos colocar esa orientación y los esfuerzos que están representados en este plano serían esfuerzos normal, dos esfuerzos normales, sigma X', y acá tenemos sigma Y'. Claro que para mantener el equilibrio tenemos que colocar acá la otra componente, y acá este es sigma X, sigma Y, y el cortante tenemos que representarlo de esta manera en ambos planos, tau X, Y en ese plano, cortante en ese plano, y aquí tenemos el otro, ¿sí? Aquí tenemos las direcciones. Entonces, ¿cómo se transforman esas componentes que tenemos acá en el plano original a esta orientación que tenemos en la parte inferior? Lo primero que se debe establecer es en qué plano necesitamos los esfuerzos, ¿no? Vamos a hacer una suposición, por ejemplo, ¿qué tal si necesitamos el estado de esfuerzo en esta orientación asignada? Vamos a suponer acá esta orientación que tenemos aquí. Mire, necesitamos este cortante en ese plano, ¿ya? Recordar que este es el plano original de X, Y, pero ahora necesitamos los esfuerzos que están en este plano X', Y', un plano diferente, ¿sí? Entonces necesitaremos este esfuerzo cortante de esta cara. Vamos a colocarlo acá. Ahí está tau X', Y', porque está en los dos planos, y este esfuerzo normal que es sigma X'. Claramente, jóvenes, acá en esta cara actúan
los esfuerzos normales, sigma y aquí sigma X. Claramente aquí tenemos el esfuerzo cortante, que es tau XY. ¿Sí? Entonces, necesitamos los esfuerzos en esta orientación que les he colocado acá para determinar esos esfuerzos ahí. Una aplicación de estas orientaciones es los materiales, las fibras pueden tener una orientación determinada. Ya ustedes han visto en la madera, en las láminas de hierro, tienen una orientación determinada las fibras, no puede tenerla. Entonces nosotros vamos a hacer esa transformación de estos esfuerzos normales. Entonces nosotros vamos a esta cara que tenemos acá de este diferencial de área, nosotros podemos determinar si este diferencial de área que tenemos acá, recordar que con este diferencial de área podemos determinar el área de los demás planos que tenemos acá, ¿sí? El plano horizontal y el plano vertical. Pero esta orientación teta tenemos acá, si lo analizamos muy bien, sería este ángulo es el mismo que este, no sería este, por semejanza no sería ese, ¿no? Entonces este que tenemos acá sí sería este, ¿sí? La regla de la Z. Pero no, en este caso este ángulo es igual a este, entonces podemos determinar el área de los planos. En este caso, este sería delta de A, seno del ángulo, esa sería el área del plano horizontal, y el área del plano vertical sería delta de A, coseno del ángulo, porque está adyacente al ángulo, aquí está, ese es el ángulo, ¿no? Entonces, luego de esto se procede a hacer una sumatoria de fuerza. Una sumatoria de fuerza que ya vamos a hacer en este caso. Pero miren que aquí tenemos, si se analiza muy bien, aquí tenemos esfuerzos y tenemos el área. O sea que si esos esfuerzos los multiplicamos por el área, ya tenemos las fuerzas que necesitamos sumar. Entonces aquí tenemos el esfuerzo en Y está en el plano horizontal, por lo que debo multiplicarlo por el área del plano horizontal, en este caso delta de A, seno del ángulo. Y acá tenemos el cortante tau XY, diferencial de área por seno del ángulo, porque estos dos esfuerzos están en el plano horizontal, mientras que estos dos esfuerzos que tenemos acá están en el plano vertical, sería tau XY delta de A coseno del ángulo, y este sigma X, este esfuerzo normal, sería esfuerzo normal por delta de A coseno del ángulo. Entonces ya tenemos cuatro fuerzas, 1, 2, 3, 4, y acá esta nueva fuerza debemos multiplicarla por el diferencial de área, porque está aplicando en esta área que tenemos acá, y el cortante por el diferencial de área. Entonces tenemos todas las fuerzas necesarias ahí para hacer la sumatoria. Y ahora vamos a proceder a hacer la descomposición de esas fuerzas, porque si analiza muy bien, lo necesitamos en este plano, en esta orientación que me han pedido, ¿no? Miren que la orientación de estas fuerzas están en el plano normal, XY, que establecimos inicialmente, pero nosotros lo necesitamos, jóvenes, lo necesitamos es en este nuevo plano. Entonces vamos a descomponer fuerza, tema que se da en física mecánica, estática, descomposición de fuerza. Y lo vamos a hacer. ¿Cuánta fuerza? 1, 2, 3, 4 fuerzas. Fuerza 1, vamos a llamarla esta, que va hacia abajo, en el plano horizontal, ahí la tenemos. Debemos descomponerla en el nuevo plano que es
X', Y'. Recuerde que este es X, el plano XY, este sería el ángulo, pero nosotros necesitamos descomponerla en el nuevo plano. Ahí hicimos la descomposición de esa fuerza. Recordar que este sería el ángulo. Esa fuerza es sigma Y. Esta fuerza que tenemos acá es sigma Y por delta de A, seno del ángulo, que es la que tenemos acá. Mire que esta es la fuerza que estamos operando. Entonces tenemos que la componente de esta fuerza que tenemos acá en el eje X' sería sigma Y por delta de A, seno por seno. Mire que está opuesto, o sea, sería por seno del ángulo. Y esta que tenemos acá sería sigma Y por delta de A. La fuerza es esta que tenemos acá por coseno, porque está adyacente. Ya tenemos la primera fuerza. Ahora vamos con la segunda fuerza, que es del plano horizontal, porque estamos operando primero la fuerza del plano horizontal. Entonces aquí tenemos una fuerza, la otra fuerza del plano horizontal. Esa fuerza es tau XY, constante XY, delta de A, seno del ángulo. Entonces necesitamos descomponer esa fuerza en este plano, X', Y', por lo que, si analizamos muy bien, ¿sí?, la descomposición sería esta, y este sería el ángulo. Recordar que este es el ángulo inicial, sería igual a este. Ok. Entonces tenemos la descomposición de la fuerza. Aquí tenemos tau XY por delta de A, seno del ángulo, que es la fuerza, por seno del ángulo, y este sería tau XY por delta de A, seno del ángulo por coseno del ángulo. Entonces ya hemos operado las fuerzas que están en el plano horizontal. Ya la descomposición de las fuerzas del plano horizontal ya están. Me falta la del plano vertical. En el plano vertical tenemos también una fuerza que viene en esta misma dirección, pero esa fuerza es tau XY delta de A, coseno del ángulo. Esa es la fuerza y la necesitamos en este plano X', Y'. O sea que la descomposición de esa fuerza sería de esta manera, ¿sí? Y este sería el ángulo. O sea que esta componente sería tau XY delta de A, coseno del ángulo por seno, porque está opuesta al ángulo que tenemos acá. Y esta sería tau XY delta de A, coseno del ángulo por coseno del ángulo. Y ya nos hace falta una fuerza, una descomposición de una fuerza que está en el plano vertical. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Que tiene la misma dirección, ahí está. Esa es sigma X por delta de A, coseno del ángulo, y la necesitamos, como les he dicho, en esta dirección X', Y', por lo que la descomposición de esa fuerza será una componente para acá y otra componente para acá. Miren que estamos haciendo la descomposición de esas fuerzas en el nuevo plano. Bueno, este sería el ángulo, todos sabemos que ese sería el ángulo. Entonces, un momento, la fuerza sería, esta sería sigma X por delta de A, coseno del ángulo por coseno del ángulo, ¿no? Y esta acá, sigma X delta de A, coseno del ángulo por seno del ángulo, porque está opuesto. Entonces ya tenemos la descomposición de cada una de esas fuerzas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una sumatoria de fuerza. Ahí lo tenemos. Lo que me interesa en estos momentos es, presten atención, esa fuerza, porque vamos a hacer una sumatoria de esa fuerza.
Podemos borrar esto, ¿sí? A esto ya no lo necesitamos porque las incógnitas que necesitamos están en este lado, sigma x', tau x', pero bueno, ahorita lo miramos otra vez. Vamos a hacer la sumatoria de fuerza, ¿no? Sumatoria de fuerza en x' igual a 0. Recordar que el esfuerzo normal en el eje x' iba en esa dirección, entonces vamos a colocar que todas las fuerzas que vayan en esa dirección serán positivas. Entonces tenemos sigma x' por del diferencial de área, ¿sí? Y aquí tenemos entonces que todas estas fuerzas vienen en sentido contrario, entonces sería menos sigma y diferencial de área seno por seno, seno al cuadrado, ¿no? Esta tenemos acá, mire, también viene hacia en sentido contrario, será negativa, sigma x por diferencial de área coseno por coseno, coseno al cuadrado de x. Y ya tenemos acá menos tau xy diferencial de área seno, ¿dónde está? Seno por coseno. Y este también tau xy menos tau xy diferencial de área seno por coseno. Todo esto igual a 0 y para facilitar los cálculos podemos hacer estas áreas que tenemos ahí, ese diferencial de área, y podemos despejar sigma x'. Sería, vamos a mirar, sigma x coseno al cuadrado más sigma y seno al cuadrado del ángulo más 2 veces tau xy, porque aquí tenemos tau xy seno por coseno, tau xy seno por coseno, serían 2 seno por coseno. Ahí lo tenemos. Entonces, nosotros con ayuda de las identidades trigonométricas podemos simplificar aún más esta expresión. Nosotros, si aplicamos una identidad trigonométrica de coseno al cuadrado para minimizar esta parte, aquí tenemos seno al cuadrado, ¿no? Seno al cuadrado. Bueno, entonces sería sigma x por coseno al cuadrado, una identidad es 1 más coseno de 2 veces el ángulo sobre 2 más sigma y por seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 más menos coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. Y una identidad trigonométrica me dice que 2 seno del ángulo por coseno del ángulo del mismo ángulo es igual a seno de 2 veces el ángulo. Entonces, si hacemos factor común, tendríamos que sigma x más sigma y entre 2, aquí se obtiene el esfuerzo promedio que más adelante vamos a necesitar. El esfuerzo promedio, hay dos esfuerzos normales, se suman y se dividen entre 2 porque son 2, sería el promedio, ¿no? Y aquí tenemos más sigma x, ¿no? Menos sigma y, ojo, estamos todavía sobre 2 por coseno de 2 veces el ángulo más tau xy seno de 2 veces el ángulo. Entonces aquí tenemos, miren, pueden observar, esta es la expresión para determinar nuestro esfuerzo en esa orientación específica y nosotros vamos a hacer siempre esta parte. Ahora, necesitamos hacer la sumatoria de fuerza, pero
en el eje Y'. Ok, ya tenemos nuestro esfuerzo en el eje X', ¿no? En el plano, en el segundo plano. Ahora procedemos a determinar el cortante en el plano X', Y', en el segundo plano. Entonces, para eso hacemos una sumatoria de fuerza en el eje Y' igual a 0 para allá positivo. Y ahí tenemos, en ese plano, tenemos al cortante tau X', Y' por el diferencial de área. Esa es la fuerza que pudimos determinar ahí. Y la dirección que tenemos, esta misma dirección la tenemos aquí. 1, 2. Estas serían positivas. Entonces vamos a colocar entonces más sigma X por delta de A, coseno del ángulo por seno del ángulo. Vamos a ordenarlo, seno por coseno, es lo mismo que coseno por seno. Tenemos allá también esta, aquí tenemos más tau XY por delta de A, seno por seno, seno al cuadrado. Recuerda que tenemos seno por seno ahí, sería seno al cuadrado. Y ahora estas serían negativas, menos sigma Y por delta de A, seno del ángulo por coseno, menos tau XY diferencial de área, ya lo tenemos, tau XY por coseno, sería coseno al cuadrado del ángulo, y todo esto es igual a 0. Para facilitar los cálculos, jóvenes, vamos a simplificar ese diferencial de área y despejamos tau X', Y' sería igual a sigma Y por seno por coseno menos sigma X seno por coseno. Y aquí tenemos, jóvenes, menos, ¿dónde está? Ok, más, perdón, tau XY coseno al cuadrado del ángulo. Recordar que este está negativo, pero pasa del otro lado al despejar el esfuerzo cortante, menos tau XY seno al cuadrado del ángulo. Entonces ya lo hemos despejado, podemos aplicar unas identidades trigonométricas para simplificar esta expresión, y tenemos que sigma Y, seno por coseno de un ángulo es igual a seno de 2 veces el ángulo entre 2, menos sigma X por seno de 2 veces el ángulo, porque seno por coseno es igual, seno de un ángulo por el coseno del mismo ángulo es igual a seno de 2 veces el ángulo sobre 2. Y aquí tenemos más tau XY coseno al cuadrado, sería una identidad trigonométrica, 1 más coseno de 2 veces el ángulo entre 2, y menos, tenemos acá tau XY seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno de 2 veces el ángulo entre 2. Entonces aquí sacando, aquí haciendo factor común, tenemos que sigma X, ¿sí? Sigma Y menos sigma X entre 2 por seno de 2 veces el ángulo. Y aquí tau XY por 1 menos tau XY por 1, eso se simplifica, y tendríamos entonces 2 veces tau XY por coseno de 2 veces el ángulo entre 2. Todo esto me da más tau XY por coseno de 2 veces el ángulo. Entonces ya tenemos nuestro esfuerzo cortante en el plano X', Y', y ya lo que nos hace falta, ya no necesitamos de esta descomposición de fuerza,
podemos borrarla porque ya hemos determinado las expresiones. Claro, ustedes se preguntarán, profe, ¿y dónde está sigma y'? Sigma y' sale de aquí. ¿Saben por qué? Porque si analizamos muy bien el plano que estamos operando, ¿sí? Este es el eje X normal, Y, pero acá tenemos la orientación X', este ángulo que tenemos acá, X', ¿sí? Se encuentra, este es Y', de este punto a este punto, solamente sumarle al ángulo 90 grados porque el eje X y el eje Y están distantes 90 grados. Entonces, recordar que aquí tenemos el esfuerzo normal, sigma X'. Acá en esta cara, recordar que aquí tenemos el esfuerzo cortante, tau X', Y', ahí lo tenemos. Aquí recordar que tenemos a sigma Y, aquí tenemos a sigma X y aquí el cortante. Esto fue nuestro diagrama inicial, ¿no? Entonces necesitaremos, ya tenemos sigma X' y tau X', Y', estas expresiones que necesitaremos. Pero ¿de dónde sale sigma Y', jóvenes? Sumándole 90 grados a este ángulo que tenemos acá. Haciendo esa operación nos va a quedar sigma Y' es igual sigma X más sigma Y, el promedio, menos, haciendo la operación, y espero que la hagan, este más, haciendo la operación se convierte a menos y nos queda sigma X menos sigma Y entre 2 por coseno de 2 veces el ángulo. Porque ustedes deben de reemplazar, ahí donde está el ángulo, deben reemplazarlo por el ángulo más 90 grados. 90 grados, jóvenes. Y me va a quedar entonces reemplazando todo eso en el esfuerzo normal que ya encontramos en ese plano. Nos queda menos tau XY por seno de 2 veces el ángulo. Lo presento acá porque ustedes deberán reemplazar ese ángulo y sumarle 90 grados. Ya tenemos las tres expresiones, 1, 2 y 3, que son los que nosotros necesitamos, ¿sí? Ahora, nosotros necesitamos dejar todo lo que tenemos acá expresado en los esfuerzos, ¿sí? Para determinar los esfuerzos principales, que es lo que nosotros vamos a aprender en este capítulo también. Para eso necesitaremos encontrar el esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Y una de las estrategias sería para encontrar, para graficar el círculo de Mohr, sale de esta expresión. Vamos a escoger esta, ¿sí? Vamos a derivar una. Aquí tenemos, vamos a derivar 1. Se deriva es igual a 0 para hallar el máximo. ¿Se acuerdan de cálculo diferencial? Claro que sí. Ya, espero que hayan copiado las ecuaciones. Ahora también las vamos a presentar. ¿Qué pasa para determinar el máximo? Vamos a derivar y igualamos a 0. Vamos a ver. La derivada de sigma X con respecto al ángulo. Esta es una constante. Entonces me quedaría la derivada de coseno de 2 veces el ángulo. Se deriva lo del que está encerrado, eso ustedes lo saben. Esto quedaría entonces menos sigma X menos sigma Y. Este 2 con la derivada de 2 veces el ángulo se me va y me queda seno de 2 veces el ángulo, más la derivada de 2 veces el ángulo sería 2 tau XY coseno de 2 veces el ángulo, porque la derivada de seno es coseno, igualamos a 0.
¿Qué tenemos acá? Tenemos que 2 veces tau xy coseno de 2 veces el ángulo. Menos, vamos a toda esta expresión colocarla del otro lado del igual, me quedaría sigma x menos sigma y por seno de 2 veces el ángulo. Podemos pasar este que está multiplicando a dividir y nos queda que 2 tau xy sobre sigma x menos sigma y es igual a seno de 2 veces el ángulo sobre coseno de 2 veces el ángulo, y esto que tenemos acá, todo esto es tangente de 2 veces el ángulo, ¿no? Ahí lo tenemos. Algunos autores no expresan esta parte así, sino de esta manera: tau xy sobre sigma x menos sigma y entre 2. Recuerde que este 2, mire, esta es la línea que divide el numerador con el denominador. Este es igual que colocarlo acá arriba, ¿sí o no? Ley del orejito, ustedes se la saben. Igual a tangente de 2 veces el ángulo. Si analizamos muy bien, jóvenes, podemos expresar esto en un triángulo cualquiera. En un triángulo cualquiera, y tenemos que tangente de 2 veces esto, tangente es cateto opuesto, tau xy sobre adyacente, y aquí tenemos sigma x menos sigma y entre 2. Y la hipotenusa, ¿cómo la determinamos? La hipotenusa, la raíz, teorema de Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de sigma x menos sigma y entre 2, todo esto al cuadrado más tau xy al cuadrado. Esto es lo que se denomina en el famoso llamado círculo de Mohr el radio, ¿sí? El radio. Y con eso podemos graficar el círculo de Mohr. Y para allá es lo que nosotros necesitamos determinar los esfuerzos principales. Entonces, ya tenemos el radio, ¿sí? Y con eso podemos graficar un círculo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Bueno, jóvenes, continuamos en donde quedamos. Recuerde que con la expresión anterior podemos determinar, en este caso, construir un círculo de Mohr. Recuerde que este es el triángulo que les mostré de la expresión que nos quedó. Nos quedó que este era tau xy y el cateto adyacente era sigma x menos sigma y entre 2. ¿Sí? Esto fue lo que nos quedó. Y que el radio era igual a sigma x menos sigma y entre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Recordar que si tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto, podemos determinar con el teorema de Pitágoras el radio, la hipotenusa, ¿no? Que será igual al radio. Sigma promedio, el promedio de los dos esfuerzos normales, que es sigma x más sigma y entre 2. Acá tenemos nuestro esfuerzo en x y el círculo se grafica, miren, jóvenes, el plano horizontal, la línea horizontal es nuestro esfuerzo y el vertical el cortante, ¿no? Vamos a tomar una convención para no contradecir varios autores. Para el cortante positivo lo toman hacia abajo, la dirección hacia abajo, y el negativo hacia arriba. Por lo que acá este cortante, bueno, eso al igual no nos interesa mucho, porque miren, si analizamos muy bien y cruzamos la línea hacia acá, nosotros tenemos acá este triángulo, ¿no? Ahí lo tenemos. Y aquí tenemos también el mismo valor de sigma x menos sigma y entre 2. Y el radio también, ¿sí?
Entonces aquí tendríamos, miren, sigma y prima o sigma x prima, perdón, y sigma y prima, ¿ya? Y los esfuerzos principales, que serían los máximos, aquí el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Ahí tenemos, esos son los dos esfuerzos que necesitamos para realizar algún diseño de algún recipiente, puede ser, ¿no? El diseño también de algún eje, necesitaremos el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo, ¿no? Esos serían los datos principales. Entonces, cuando les pidan el esfuerzo principal, los esfuerzos principales serían el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Aquí el esfuerzo sería aquí 0, ¿no? Hacia allá, mínimo, máximo. Puede ser, aquí tenemos el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo que están en tensión hacia el lado izquierdo, que serán negativos a comprensión, ¿sí? Entonces, jóvenes, los invito a que repasen un poco el círculo de Moore para el esfuerzo plano. Quiero hacer ejercicios con la transformación de esfuerzo. Mire que llegamos a la construcción del círculo. Vamos a hacer un ejercicio para fortalecer un poco la clase de hoy. Hasta luego.